Buenos días, bienvenidos al canal Área de Lengua, Literatura y Estudios Sociales. El día de hoy voy a dirigir mi clase de Educación para la Ciudadanía a mis alumnos del Colegio Técnico Ecuador, segundo de bachillerato, paralelos A, B, C y D. Listo. Recuerden que durante esta unidad nosotros hemos estado realizando comparaciones acerca de las constituciones del Ecuador. Ya hemos estudiado acerca de la Constitución de 1830, la hemos comparado con la Constitución de 1861 y el día de hoy vamos a hablar acerca de la Constitución de 1906. Para poder empezar mi clase les voy a compartir pantalla y vamos a definir la destreza que quiero lograr con ustedes el día de hoy. Pues bien, nuestra destreza es la siguiente. Vamos a comparar las cartas constitucionales del Ecuador atendiendo a la progresión de los derechos de la ciudadanía. En este caso, el tema que les he preparado para el día de hoy, como ya les había mencionado, es la Constitución de 1906 y los derechos ciudadanos que dicha carta abarcaba para cada uno de los habitantes. Listo. Recuerden que les había pedido para esta clase que me ayuden teniendo sus cuadernos a la mano, su cartuchera y todo el material que puedan ustedes utilizar. Vamos a ir armando nuestro organizador gráfico en el pizarrón y ustedes lo van a ir haciendo en su cuaderno. Entonces, miren. Empezamos. Vamos a comparar la Constitución de 1906 con las anteriores que ya habíamos estudiado en otras clases. Listo. Esta Constitución estuvo a cargo del general Eloy Alfaro Delgado, uno de los presidentes más reconocidos en nuestro país por su ideología liberal. Y recuerden que la palabra liberal viene de libertad. Es decir, el general Eloy Alfaro Delgado tenía ideales que iban más allá del conservadurismo. Habíamos hablado ya acerca de la Constitución de 1861 a cargo de Gabriel García Moreno y habíamos dicho que él entrega muchísimo poder a la Iglesia. Es decir, permitió que la Iglesia interviniera en la toma de decisiones del Estado, lo que limitó muchísimo la participación y la aplicación de los derechos a los ciudadanos. Pues bien, ahora vamos a ver cómo Eloy Alfaro Delgado empieza haciendo modificaciones que sí nos beneficiaron a nosotros como pueblo. Esta constitución era conocida como una constitución de Estado liberal. Obviamente, seguían en el poder los burgueses. Los burgueses eran quienes mantenían el poder por excelencia. Recordemos que los burgueses eran las personas que tenían prácticamente el poder económico en sus manos. Ellos todavía seguían manteniendo el poder, pero Eloy Alfaro era consciente de esto y él también sabía que debía otorgar cierto tipo de derechos y de beneficios a los ciudadanos. Entonces, el primer punto que hace él es reconocer la autoridad del pueblo. ¿Y cómo reconoce la autoridad del pueblo? Permite que el pueblo sea aquel que participe en la toma de decisiones de la vida del Estado. Es decir, prácticamente se convierte en un gobierno democrático. ¿Por qué democrático? Recordemos que democracia viene de los vocablos griegos demos, que significa pueblo, y kratos, poder. Entonces él empieza a entregar el poder al pueblo, dándoles así autonomía para que la gente tenga participación en cuanto a la toma de decisiones. Entrega el poder al pueblo, es decir, genera un poder popular, dejándoles de esta manera intervenir. Listo. ¿Cómo les permite a ellos y abre y da la apertura para la democracia? Permite que el voto sea secreto. ¿Y para qué funciona esto del voto secreto? Porque antes, recuerde que los gobiernos o los presidentes ¿cómo podemos decir? Eran impuestos no por el pueblo, sino por un consejo que se les denominaba los diputados, que ellos decían que eran los representantes del pueblo, pero prácticamente ellos se habían autoproclamado, no es que el pueblo les había puesto en esa posición. Los diputados elegían a la persona idónea, a los que ellos creían que era el más apto, y le entregaban la presidencia, y de esta manera empezaba a gobernar. Pero Eloy Alfaro permite ahora que
la gente pueda participar en cuanto a la elección de su presidente, les permite a ellos el voto secreto, evitando así que existan actos de corrupción, de compra de votos, de sobornos, de influencia de otras personas. Recordemos que cuando el voto es secreto, la persona puede hacerlo con libertad, puede ejercer esto con tranquilidad, con autonomía, sin temor a tener alguna represalia o sin temor a ser tildado por no pensar igual al resto. Entonces fue un aspecto muy positivo. El Estado mantenía los poderes del Ejecutivo a cargo del presidente, Legislativo a cargo de los diputados y el Judicial a cargo de un Consejo de Justicia. Recuerde que el Ejecutivo con el presidente se encargaban de representar a la nación, el Legislativo con los diputados, que eran los representantes directos, ahora sí porque la gente los había decidido de esa manera, tomaban decisiones en cuanto a las leyes, y el Judicial, que estaba a cargo de una Corte Nacional de Justicia, que era quienes sancionaban en caso de que una persona haya ido en contra de la ley o la haya violado. Otro de los aspectos muy importantes es la separación de la Iglesia y el Estado. Recordemos que en la Constitución de 1861, Gabriel García Moreno, al ser un presidente con una ideología muy conservadora, ¿qué es lo que hizo? Le entregó el poder de la toma de decisiones de la Iglesia, de la toma de decisiones del Estado, perdón, a la Iglesia, y les vinculó, les hizo uno solo. Y ahora la Iglesia incluso recibía un presupuesto que el Estado destinaba para que ésta se mantuviese. La Iglesia cobraba los impuestos, cobraba los diezmos, cobraba los tributos, gran ganancia se llevaba a ella. Se le entregó la educación pública a la Iglesia, es decir, se le dio muchísimo poder y muchísima apertura para su funcionamiento. Pero Eloy Alfaro Delgado se dio cuenta que eso era un problema porque la Iglesia para lo único que servía es para mantener sumiso al pueblo, de tal manera que él decide separar y hacer dos organizaciones totalmente diferentes. Se eliminan los requisitos de tener dinero o de tener abundante dinero para ser un representante, para ser presidente, vicepresidente, para ser diputado, entre otros. Y recordemos también que en la Constitución de Gabriel García Moreno, que es con la cual estamos comparando, Gabriel García Moreno puso el requisito que para ser un funcionario público, para ser un representante del pueblo, debía tener mínimo 500 pesos en propiedades. ¿Por qué? Porque Gabriel García Moreno pensó que si ponía un representante con una capacidad económica buena en el poder, no iba a tener necesidad de robar, es decir, no iba a haber actos de corrupción. Pero ¿qué es lo que sucede? Esto no funcionó. Cuando los representantes llegaban al poder, pese a que tenían buena capacidad económica, sentían el poder en sus manos y querían beneficiarse a sí mismos y empezaron a ver cierto tipo de actos de corrupción. Entonces Eloy Alfaro se da cuenta que esta ley no servía para nada, simplemente lo único que hacía es privar a los ciudadanos de que ellos puedan pertenecer a representar al pueblo. De esta manera él elimina y permite que muchos de los ciudadanos que tenían necesidades palpables, que ellos sí habían vivido en carne propia lo que es una necesidad, lo que es un problema, al subir ellos al poder podían resolver este inconveniente. Genera también la libertad de culto. Recordemos también que en la Constitución de Gabriel García Moreno de 1861, Gabriel García Moreno oficializa la religión católica en el Ecuador. Es decir, él menciona que la religión católica era la única oficial en el Ecuador, coartando así la libertad de cultos. ¿Qué hace Eloy Alfaro? Él deroga totalmente este decreto y él dice, no, nosotros vivimos en un país democrático, por lo tanto, la gente tiene la libertad de pensar según lo que a cada uno le convenga. Si quiere ser católico, pues lo será. Si quiere ser ateo, también. Si quiere pertenecer a una religión protestante, también. Es decir, él dictamina una libertad de cultos y de esta manera la Iglesia empieza a perder
poder. La gente empieza a irse en contra de los lineamientos eclesiásticos y empiezan a funcionar arraigados o vinculados a todos los lineamientos civiles que se crean en esta Constitución. ¿Por qué? Porque Eloy Alfaro, al decretar una ideología libre, también crea el matrimonio civil. ¿Y qué es esto del matrimonio civil? Recordemos que antes, para que una pareja pueda casarse, el único organismo que podía hacer esto era la iglesia. Y para casar a una persona, debía esa pareja, los dos, ser bautizados, ser hechos la primera comunión, la confirmación, es decir, cumplir todos los sacramentos. Y nuestros indígenas no podían, muchos de ellos no tenían la capacidad de cumplir estos requisitos, porque a ellos se les negaba el bautismo, de tal manera que ellos no podían casarse. Cuando Eloy Alfaro crea el matrimonio civil, ahora él dice, no importa si usted es bautizado o no es bautizado, simplemente váyase al registro civil y cásese, que el registro civil le va a emitir a usted un certificado donde dice que usted está casado ante la ley. Entonces, desde el gobierno de Eloy Alfaro, nosotros tenemos nuestro registro civil que ha servido de muchas formas. Recordemos también que antes, como la iglesia tenía muchísimo poder en sus manos, eran ellos quienes llevaban el registro de los, podríamos decir, ciudadanos de una nación. ¿Y quiénes eran los ciudadanos? Los que cumplían requisitos y también llevaban el registro de la población. Pero ¿quiénes eran solamente registrados? Aquellos que habían sido bautizados. El resto eran totalmente excluidos. Cuando se crea el registro civil, ahora sí, toda persona, sin importar etnia, sin importar sexo, sin importar nada, pasamos a ser ciudadanos de nuestro país. Un punto muy importante, un punto súper positivo. Y como se crea el registro civil y el matrimonio civil, también se acepta el divorcio. Antes, recuerden, y hasta la actualidad decían, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y como dice el dicho, aunque pegue, aunque mate, marido es y aguantar, ¿verdad? Pues ahora no. Eloy Alfaro se da cuenta que existen matrimonios fallidos, que no se comprenden, que no llegan a funcionar como han querido. Por lo tanto, da la apertura para que exista el divorcio, la separación de las personas. Como la ley les unió, la ley también les puede separar. Es aquí cuando aparece el divorcio. Uno de los aspectos que él mantuvo en la Constitución era que para ser ciudadano se tenga que cumplir la mayoría de edad, es decir, tener 21 años, pero ahora ya no necesitaba tener los 300 pesos en propiedades, ya no tenía que estar casado, simplemente tenía que cumplir su mayoría de edad, que era los 21 años, y automáticamente se hacía acreedor a la ciudadanía. Tenemos también nosotros algo que también sí afectó un poquito, es que él mantuvo que para ser ciudadano debe saber leer y escribir. Pero aquí no todo estaba perdido. ¿Por qué? Ya les voy a explicar. Porque Eloy Alfaro pensó en esto y dijo, está bien, si yo mantengo que sepan leer y escribir, sí, les estoy quitando cierto privilegio a las personas que no lo saben hacer, pero he aquí mi comodín. Voy a hacer la educación pública gratuita y laica. Es decir, si una persona no ha tenido la oportunidad de educarse y quiere ser un ciudadano, tiene que esforzarse. Yo le voy a abrir las puertas de la educación pública para que ellos puedan superarse. Entonces, mire, Eloy Alfaro fue una persona muy inteligente. Si tal vez hubiera eliminado esto de saber leer y escribir, la gente hubiera tenido las cosas muy fácil y no le hubieran dado énfasis a la educación. Pero cuando Eloy Alfaro deja este requisito de saber leer y escribir y abre las puertas a todas las personas, obviamente las personas con el anhelo de sentirse ciudadanos, de ser parte de la aplicación de derechos, ellos empezaron a esforzarse y aquí en el Ecuador se dieron masivamente ingresos de hombres, niños, mujeres, adultos a la educación. ¿Para qué? Para poder prepararse y hacerse acreedores a la ciudadanía. Entonces, mire,
prácticamente Eloy Alfaro utilizó una estrategia extremadamente positiva, que si nosotros nos pondríamos a comparar con las anteriores constituciones, prácticamente esta constitución era muy futurista, es decir, serviría para muchísimos años después, incluso de la muerte de Eloy Alfaro, porque era una constitución que veía de forma mucho más amplia a la sociedad. Esta constitución no fue, como dicen, monedita de oro para caerle bien a todos, ¿no es cierto? Habían los detractores, que eran los conservadores, que le denominaron la constitución atea. ¿Por qué la constitución atea? Porque ya vimos, le quitó muchísimo poder a la Iglesia Católica y de esta manera la gente empezó a rebelarse, la gente empezó a tener otras ideologías, la gente pudo educarse, la gente alcanzó un desarrollo muy bueno durante este periodo constitucional. Aquí cabe recalcar que Eloy Alfaro Delgado fue presidente del Ecuador por 2 ocasiones. La primera fue desde 1897 a 1901 y la segunda presidencia fue de 1906 a 1911. Durante todo este contexto presidencial de Eloy Alfaro se dieron cambios muy buenos para nuestro país, que nosotros en la actualidad reconocemos que Eloy Alfaro ha sido el mejor presidente de la historia del Ecuador. ¿Qué pasaba con esta constitución? Limitaba la explotación de indígenas, es decir, los terratenientes perdieron poder sobre los indígenas. Ahora se les obligó a los terratenientes que si tenían trabajando indígenas en la tierra, tenían que ser remunerados, porque este trabajo agrícola no era simplemente una actividad gratuita, sino era una labor a los que ellos se dedicaban. Por lo tanto, se les obliga a los terratenientes que paguen un salario a todo aquel que trabaje en el campo y se les prohíbe de manera rotunda la explotación porque son seres humanos. Es decir, fue una constitución magnífica para ese tiempo en nuestro país. Listo. Aquí nosotros podemos ya evidenciar los puntos positivos. Si nos ponemos en una balanza, yo creo que nos va a dar más los puntos positivos que los puntos negativos. Fue, como ya les dije, una constitución liberal, una constitución muy amplia, muy importante dentro de nuestro país. Para culminar con ustedes, me gustaría compartirles un video para que tengan un mejor entendimiento, una mejor idea de lo que en este momento les acabo de explicar. Pongan mucha atención. Vamos a buscar nuestro video. A ver, vamos a buscar. No me permite, aquí está. Listo. Voy a retroceder para que puedan observar. Este 5 de junio se recuerdan 120 años de la Revolución Liberal, que dejó un amplio legado histórico en el Ecuador actual. La Revolución Liberal, también conocida como Guerra Civil Ecuatoriana, fue un movimiento revolucionario en contra de los gobiernos de carácter conservador e impulsado por varias facciones insurgentes lideradas por Eloy Alfaro. La lucha que libró Alfaro durante 3 décadas en contra de los gobiernos de Gabriel García Moreno, Ignacio de Veintimilla, José María Plácido Camaño, entre otros, hizo que tuviera muchos destierros y exilios políticos hasta que un 5 de mayo de 1895, Chone, un importante poblado de la provincia de Manabí, desconoció el gobierno de ese entonces y proclamó jefe supremo de la República al general Eloy Alfaro, proclama que fue respaldada luego por Guayaquil el 5 de junio de 1895. Posteriormente, Alfaro fue nominado presidente constitucional del Ecuador.
En el ejercicio de su poder, el viejo luchador realizó una magna obra, dictando una constitución política que ha regido la vida del país durante el siglo XX. Hizo una amplia y consistente reforma de diversas leyes para dar seguridad jurídica a los ciudadanos. Estableció un Estado laico, separando el poder político de la influencia eclesiástica. Trabajó por la unidad nacional. Con el registro civil, en 1902, expidió la ley de matrimonio civil, norma que incluyó la legalización de los divorcios. Gran parte de los latifundios de la Iglesia fueron expropiados. Se eliminó el diezmo, se despenalizó la deuda de tributos impuestos a los indígenas. Además, la educación primaria se instauró como obligatoria, gratuita y laica. Formó nuevos profesores con mentalidad y actitudes renovadas. También creó nuevos colegios de enorme prestigio, entre ellos el Colegio Mejía, el Colegio Eloy Alfaro, el Manuela Cañizares para mujeres, el Juan Montalvo, entre otros. A estas obras hay que sumarle el Conservatorio de Música, la Escuela de Bellas Artes, institucionalizó las Fuerzas Armadas y creó el Colegio Militar. Eloy Alfaro Delgado apoyó la equidad de género y por primera vez nombró a una mujer para un cargo público. La obra con la que se consagró fue la creación de una red de ferrocarriles para unir todo el país. Esto lo hizo durante el ejercicio de la presidencia del país por 2 ocasiones. Debido a la revolución liberal, Ecuador empezó a consolidarse como Estado-nación. Los intereses oligárquicos junto al conservador conspiraron para asesinar a Eloy Alfaro Delgado, dando fin a la revolución liberal en 1912, cuando fue brutalmente asesinado junto a su hermano Medardo y 3 de sus coidearios más cercanos, siendo arrastrado desde el penal García Moreno hasta el Parque Elegido en Quito, donde una turba embriagada y pagada incineró su cadáver, escribiendo una página negra de la historia del Ecuador liberal. Patricia Aldaz, Ciudadano TV. Perfecto, miren, acabamos de observar el video donde prácticamente nos explica todos los aspectos positivos de la presidencia de Eloy Alfaro Delgado. Para culminar con esta clase, me gustaría que ustedes consulten en sus cuadernitos, consulten en el internet y escriban en sus cuadernitos las obras más relevantes que hizo Eloy Alfaro durante su gobierno presidencial. Tenemos acá, entonces no se olvide, el mismo organizador gráfico que trabajamos el día de hoy, lo tiene que pasar a su cuaderno, si lo puede mejorar, pues muchísimo mejor. Tiene que consultar también las obras del gobierno de Alfaro y aquí les dejo el código de Classroom para que ustedes me puedan enviar sus deberes. Sin más que decirles, me despido de ustedes esperando vernos en una próxima clase. Que les vaya muy bien. Gracias por su atención.